Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea Dios Todopoderoso. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, una vez más les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias una vez más por estar conectados a través de este medio virtual, a través de este medio radial. Deseamos que usted y su familia sigan creciendo en la fe a través de este programa Creciendo en la Espiritualidad, que transmitimos para la gloria de Dios con todo nuestro corazón. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta programación, yo les animo a que aproveche la oportunidad que Dios está dándole. Abra su corazón a esa presencia poderosa del Señor, a esa presencia resucitada, a esa presencia resucitadora, a esa presencia con el poder de su Espíritu, y que usted tenga un encuentro vivo, un encuentro personal con Él. Si usted es parte ya de algún ministerio, de algún apostolado en su parroquia, en su comunidad, le invito a que usted siga creyendo en Cristo resucitado, que siga creyendo en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que siga abriéndole su corazón al mensaje de Dios, que siga redescubriendo dentro de usted esa importancia de seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Redescubrir esa importancia de crecer en el Señor, tanto para nuestra vida personal como también para nuestra vida de servicio. En este día vamos a compartir con ustedes, vamos a reflexionar con ustedes un tema muy importante y muy, fortalecedor para nosotros. Le he titulado Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. Y vamos a tomar una lectura bíblica a través del profeta Isaías. A través del profeta Isaías vamos a abrir el capítulo 41 en el versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y la palabra del Señor dice de esta manera: No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué preciosa esta palabra del Señor. Esas palabras que el profeta Isaías en ese tiempo las dijo, pero que tienen el mismo efecto para la vida nuestra en el tiempo que vivimos hoy. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Qué precioso. Entonces comenzamos ahora con esa convicción de no tener miedo, con esa convicción de saber que Dios está con nosotros. Hoy yo sé que vivimos tiempos muy especiales. Estamos viviendo tiempos distintos a todo lo que hace algún tiempecito vivíamos. Los tiempos en los que estamos viviendo hoy son diferentes a los que vivíamos antes. ¿Por qué razón? Porque
hemos vivido tiempos de encierro. Yo sé que algunas comunidades ya se están abriendo para poder tener sus actividades presenciales. Algunos grupos de oración aún se mantienen cerrados, pero poco a poco van abriéndose a las actividades parroquiales. Sé que muchos de nosotros por mucho tiempo estuvimos faltos de actividades fuera de casa, pero para algunas personas esta situación de encierro, esa situación de falta de actividades fuera de la casa, tal vez los puso en un estado diferente, pero también nos ha permitido tener tiempo para estar a solas con nosotros mismos. Ese tiempo que pasamos y que hemos vivido en encierro y que hemos vivido sin actividades fuera de la casa, nos ha dado espacio y tiempo para analizarnos a nosotros mismos, para analizar hacia dónde íbamos antes de la pandemia. Esto nos ha dado tiempo para analizarnos en cuanto a cuáles eran nuestras prioridades antes de la pandemia. ¿Cuáles eran nuestros objetivos antes de que reventara la pandemia? Ha dado tiempo también este encierro y esta falta de actividades fuera de casa para analizar si en verdad tenían importancia aquellos momentos que le dábamos al Señor en la vida, o aquellos momentos que le dábamos a nuestra familia. Cada situación, mis queridos hermanos, que Dios permite que se nos presente en nuestra vida, se dice que siempre pasan las cosas por algo. Es decir, que cosas que nos suceden en la vida no suceden por casualidades, como decimos cuando desconocemos de Dios. Hoy podríamos decir que son diosidades. Es decir, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Entonces, cada situación que Dios nos permite pasar, sean dolorosas o sean alegres, sean de aflicción o sean de gozo, cada situación que Dios nos permite pasar es por algo. Detrás de cada tribulación, fíjese bien, detrás de cada tribulación, detrás de cada problema o cambio que hayamos experimentado en la vida, hay algo positivo para nuestra vida. Sí, hay algo positivo, pero cuando lo sabemos descubrir, porque hay personas que solo miran lo negativo. Hay gente que no le busca el lado positivo a lo que ha estado viviendo o a lo que ha estado pasando. No sé si se hayan preguntado la razón por la cual Dios ha permitido o permitió esta pandemia. No sé si usted ha razonado o se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios permitió esta pandemia? Yo pienso que nos hacía falta algo que nos permitiera descubrir a qué le dábamos todo el valor. Pienso que hacía falta algo que nos ayudara a descubrir a qué le estábamos dando más valor en la vida. ¿A qué le estábamos dando más valor? ¿Sería lo material lo que lo estaba conduciendo ya en la vida? ¿Sería la vida cómoda? ¿Lo confortable? ¿O sería lo divertido? ¿O lo placentero?
lo que lo estaba moviendo? ¿Sería lo aparente o lo superficial? ¿Lo hueco? ¿Lo vacío? Antes de la pandemia, veíamos gimnasios llenos. Los casinos ya ni de hablar. Llenos de gente. Sin embargo, ¿qué sucedía en los templos? ¿Qué sucedía en las parroquias, en las comunidades? Ya yéndonos más a lo que nos compete, ¿qué era lo que ocurría en los grupos de oración? Mientras los gimnasios estaban llenos, mientras los casinos estaban a reventar, nuestras comunidades, nuestros grupos de oración, nuestras parroquias, escasamente iban llegando unos cuantos. Entonces si hacía falta algo que Dios nos permitiera para poder pensar, para poder ver a qué le estábamos dando más valor en la vida. Como cristianos sabemos que todos hemos sido creados con cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Pero ¿por qué solamente nos ocupábamos? Fíjense bien, ¿por qué solamente sabiendo que tenemos alma, que tenemos ese espíritu en nosotros? ¿Por qué nos dedicábamos o por qué solamente la gente se estaba ocupando del cuerpo? ¿Por qué se ocupaba tanto del cuerpo antes de la pandemia? Pero como nosotros hemos visto palpablemente, con esta enfermedad, con este COVID-19, en cualquier momento, ese cuerpo por el cual nosotros le estábamos dando tanta importancia, lo perdemos en cualquier momento. Y habíamos olvidado que lo más importante, que es nuestro espíritu, nuestra alma que vivirá eternamente, habíamos descuidado el interior de nosotros. Habíamos descuidado la parte interna, la parte, digamos, espiritual. Y pienso que este tiempo que hemos vivido y que aún todavía, ven ustedes las estadísticas, aún todavía se lucha, se está combatiendo, aunque no se hace mucho ruido, pero se están combatiendo. He conocido hermanos que en estos últimos días han caído con esa enfermedad. Quizás ya no con las situaciones de vida o muerte como al principio, porque ahora ya hay más manera de cómo tratar, ya hay más manera de cómo conllevar esta enfermedad. Pero pienso que este tiempo que vivimos es un tiempo de una enorme gracia. Yo sé que algunos vieron este tiempo como una desgracia, pero yo pienso que este era un tiempo de una enorme gracia para poder levantar nuestra fe, para poder incrementar, acrecentar nuestra fe en un Dios que nos ama, en un Dios que nos ama hasta el extremo. Y cuando hablo del extremo es morir por cada uno de nosotros en la cruz. Yo sé que es muy difícil afrontar este tipo de situaciones que hemos vivido. Y yo sé que requiere valor y ánimo para poder salir adelante. Pero algo que nos va a animar, algo que nos va a dar el impulso
va a ser el meditar hoy la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, meditar en algunos pasajes bíblicos útiles, como estas palabras del profeta Isaías, para hacerle frente a la crisis actual. Por eso el tema que les estamos compartiendo en este momento, les decía que le había titulado Adelante con valor, sin temor porque Dios es amor. Sí, y es que solamente cuando estamos llenos del bendito amor de Dios en nuestros corazones, solamente cuando nuestro corazón está lleno de ese amor, podemos sobrellevar bien el dolor. Podemos disipar el miedo, el temor. Solamente llenos del amor de Dios en nuestro corazón, podemos perdonar a quien nos ha ofendido. Podemos perdonar libremente, sin coacciones. Además, solamente llenos de ese amor de Dios en nuestro corazón, podemos renovar las fuerzas y bendecir, podemos ayudar a los demás en medio de las circunstancias difíciles como las que estamos hoy viviendo. Por eso dice la palabra de Dios, adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. Si tenemos el amor de Dios, podemos hacer, podemos ver, podemos comprender cosas que de otro modo no podríamos ver ni comprender. Por eso, para entender lo que hemos vivido, para entender la situación que hemos estado pasando, necesitamos llenura de su amor. Porque llenos de su bendito amor, podemos sobrellevar bien todas las consecuencias del tiempo que estamos viviendo. Por eso, llenos del amor de Dios, podemos sobrellevar bien todas las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy. Y así lo afirma la palabra de Dios, especialmente en las cartas de San Pablo a los Colosenses. En capítulo 3 de Colosenses, versículo 14, dice la palabra de Dios, sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. San Pablo aconseja a los de Colosas cuando están pasando momentos difíciles, cuando están pasando situaciones de tribulación, les dice sobre todo vístanse del amor, porque este es el vínculo perfecto, esta es la unión perfecta. Y el mismo San Pablo, por eso, cuando se dirigió a los corintios, les decía, si yo tengo el don de profecía, si llegara a entender todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logre traspasar montañas o trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Así lo dice. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Palabra de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 13, verso 2. Entonces, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos en nuestra vida como creyentes, debe de ser motivado por una sola cosa: el amor. El amor que viene de Dios. El amor que proviene de Dios. Y esto no solo incluye el amor que le tenemos a Dios, pero también el amor que le tenemos a los demás. Porque el Señor dijo
que todo el que ama a Dios ama también a su hermano. Un día le preguntaron a Jesucristo que cuál era el mandamiento más grande de la ley. Y usted ya se recordará lo que Jesús les contestó. Allá en San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40, Jesús les dijo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la ley, Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Sí, mis queridos hermanos, lo que le hace diferente a cada creyente y lo que hace diferente al cristianismo es el amor que proviene de Dios. Es el amor lo que hace el cristianismo diferente a todas las otras religiones. El amor de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones. Así lo dice la Escritura. Eso nos hace diferente. Y cuando nos hace diferente, podemos ver las cosas que nos suceden en la vida de forma diferente a como la mira el mundo. Por eso la carta a los romanos dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra de Dios. Entonces, necesitamos, para ser diferente a los demás, para ser diferentes como cristianos, necesitamos llenura de amor, darnos cuenta de que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Y eso nos hace diferente para ver las cosas diferentes a como las ve el mundo. Por eso para muchas personas la pandemia fue una desgracia. La pandemia ha sido algo como castigo. Pero cuando su corazón está lleno del amor de Dios, usted puede ver las cosas distintas. Porque usted puede analizar qué tanto y por dónde iba yo antes de la pandemia. ¿Qué era lo que gobernaba dentro de mí, dentro de mi vida? ¿Cuáles eran mis prioridades y cuál era el centro de mi corazón? Y esto vino a darte un entendimiento distinto. Cuando tu corazón está lleno del amor de Dios, puedes tener una mirada diferente, una comprensión diferente a cómo el mundo lo mira. Nosotros sabemos que nuestro amor humano, porque hay gente que dice, no, si yo amo, pero nuestro amor humano es limitado. Pero el de Dios es infinito. Por eso necesitamos redescubrir ese amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por el poder del Espíritu Santo, para poder así amarlo a Él, amar a Dios. Y al amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Y al amar a nuestro prójimo, estamos diciendo también que hemos de amarnos nosotros mismos. Yo necesito que Dios llene de su amor mi corazón cada día. Yo creo que todos los que estamos en este momento a través de esta estación radial, de esta estación virtual,
de este programa de Creciendo en la espiritualidad, necesitamos que Dios nos llene de su amor cada día. ¿Por qué? Porque, porque ese amor no solo lo vamos a disfrutar personalmente, sino que al tener llenura de amor, ese amor va a fluir naturalmente hacia los demás, hacia las otras personas. Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones produce fruto. Y ese amor derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo es el único que puede darnos paciencia. Ese amor derramado en nuestros corazones produce como fruto también la mansedumbre, el dominio propio. Cuando nosotros descubrimos o sentimos la llenura de ese amor de Dios en nuestro corazón, sabemos que Él nos capacita con su amor para ser tolerantes, para poder vencer el temor, el miedo, para poder abandonar actitudes a veces odiosas. Yo sé que para muchas familias fue difícil estar en casa, estar en encierro o verse tanto tiempo en la casa, porque yo sé que inclusive algunos ya hasta se desconocían quiénes eran, porque eran muy pocos minutos los que compartían como familia y dormían en casa. Algunos, inclusive, ya el hogar era como un hotel. Solo era un cuarto para ir a dormir, levantarse de madrugada y ahí nos vemos hasta la noche si es que están despiertos, si no, pues los veo hasta dentro del fin de semana. Si no es que agarraba hasta un part-time para agarrar el fin de semana completo. O como me decía un amigo, no es que aquí hemos venido al norte a hacer feria. Pero Dios tiene sus propios planes. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Y como decía este hermano, por algo pasa todo esto en la vida. Pero cuando estamos llenos del amor, podemos ser tolerantes en familia. Podemos vencer el miedo. Podemos abandonar actitudes odiosas. Yo sé que he escuchado testimonios de familia que descubrieron la belleza de ser familia. Descubrieron la belleza de poder perdonarse mutuamente. Es más, algunas de las parejas que he escuchado en testimonio, porque nosotros ya estamos teniendo juntas presenciales, ya tenemos algunas actividades que hemos hecho en estos meses anteriores ya presenciales, y algunos de los testimonios es que volvieron a reencontrarse como pareja. Es más, la vida que llevaban antes de la pandemia los había separado. Estaban lejos el uno del otro. Ya no había tanto cariño ni ternura. Hoy se tuvieron que encontrar nuevamente. Y es el milagro del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dios es la única y verdadera fuente de amor eterno. Por eso necesitamos de esa fuente cada día. Necesitamos recibir el amor que Dios tiene por nosotros para poder darlo, para poder vencer el mal. Por eso es necesario que pidamos a Dios cada día que renueve su amor en nuestro corazón. ¿Y por qué es importante que renueve su amor en nuestro corazón? Porque Dios, en ese eterno amor, te anima a seguir adelante. Sé que algunas personas se han quedado estancadas. Algunas comunidades ya están teniendo actividades presenciales. Pero hay quienes todavía siguen estancados y quedándose. No sé si será por seguridad o será por miedo. Pero Dios en su eterno amor te anima a seguir adelante. La carta a los Filipenses capítulo 3
versículo 13 al 14, nos presenta el pensamiento inspirado de San Pablo diciendo: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Olvido lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted se ha quedado, si usted ya sabe que en su comunidad se están reuniendo, en su comunidad ya están teniendo sus juntas de grupos de oración, sus asambleas de oración, sus convocatorias, sus reuniones de apostolado, Dios es quien te motiva a seguir adelante. ¿Y quién como Dios para dar a nuestro espíritu ese aliento, esa fuerza, esas ganas de seguir adelante? Yo diría esa fuerza, esa fortaleza que tanto necesitamos para poder continuar sin desmayar en estos momentos que son difíciles en nuestra vida. Qué lindo y asombroso es el Señor, que aunque estés en medio de problema, Él está contigo. Sí. Él le pone ese color que tu vida necesita. Él es quien pone esa sonrisa en tu rostro. El Señor, Él es quien te llena de ánimo. Porque Él es tu motivador número uno. Y no hay nadie mejor para motivarte que Él para hacerlo. No hay nadie que pueda motivarte tan mejor para seguir adelante que Dios. Posiblemente mis palabras te animen, pero el único que te puede impulsar a avanzar, el único que te puede poner de pie para caminar y adelantarte en el camino en su camino y seguir haciendo la obra de Dios y seguir manifestando el amor de Dios de tu corazón a los demás, es el Señor. A veces decimos, no, es que nadie me ha motivado. El único que puede levantarte es Dios. Porque cuando estás triste, cuando estás desilusionado, sabe que el Señor, no sé, se las ingenia para hacer que esa tristeza que está en nosotros se vaya, que ya no esté más en ti, porque Él quiere verte feliz. Y Él sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto. Y eres tan especial, pero tan especial para Él, que su anhelo más grande en su corazón es verte feliz, es verte bien. Por eso se las ingenia el Señor, para sacarnos adelante, para darnos cuerda, para darnos más ánimo. Yo recuerdo un pasaje bíblico, no lo tenía ahorita, pero se me vino ahorita en la mente. De Elías. Cuando Elías iba huyendo en el desierto. Y es más, deseando que le viniera mejor la muerte. Desanimado completamente por la persecución que le estaba teniendo de los falsos profetas, de los Baales. Entonces se quedó tirado en medio del desierto y Dios le mandó un ángel. Dios lo despertó de ese sueño que estaba queriendo tener profundo
lo despertó, lo animó, le dio de comer, le dio de beber y le dijo que aún le faltaba más. Y lo animó, lo empujó. Solamente Dios puede empujarte, levantarte, darte ánimo. Posiblemente nosotros en vez de animarte te desanimamos, pero piensa que para Dios eres muy especial. Dios quiere que usted no se quede allí, no se quede tirado, no se quede ahí sentado. Quiere que sigas hacia adelante. Por eso, en la palabra de Dios también está una historia hermosa. Cuando Moisés, que iba guiando el pueblo de Dios, se le había llegado el momento antes de llegar a la tierra prometida. Y sabía que el momento había llegado para separarse ya definitivamente del pueblo. Y Dios puso su mirada, Dios puso sus ojos en Josué. Aquel, yo diría, el general Josué, que estaba encargado de las tropas en el tiempo de Moisés. Y le habló el Señor a Josué diciéndole aquellas palabras en Josué 1, versículos 6 al 9. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. Necesitamos, mis queridos hermanos, avanzar. A pesar de las circunstancias que estemos enfrentando hoy. Yo le diría, no se rinda. No caiga en la comodidad de decir, no, pues desde aquí estoy bien. Siga adelante. Yo sé que no son tiempos fáciles los que estamos viviendo. Muchas personas están en situaciones más difíciles quizás que usted, que yo. Muchas personas están en situaciones difíciles que no les permiten también tener una visión optimista del futuro. Vea lo que sucede entre pueblos hermanos como es Rusia, Ucrania. No miran, no tienen una visión optimista del futuro. Pero nosotros, aunque incluso estemos en una situación extrema, con deudas, con enfermedades, no tenemos el derecho de rendirnos. Porque las luchas, las tribulaciones, las adversidades, las dificultades, las debilidades, son parte de la vida de todo creyente. Nadie que abrió su corazón a Jesús haya recibido la promesa de que no iba a tener tribulaciones. No, el Señor mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero ánimo, yo he vencido el mundo. A nadie le dijo el Señor que iba a estar exento de situaciones difíciles o de situaciones de adversidades
o de debilidades. No, esas luchas, esas tribulaciones, estas dificultades, esas debilidades son parte de la vida de todo creyente. Por eso necesitamos avanzar, apoyados en las promesas del Señor. Necesita usted y yo avanzar dando todo lo que está a nuestro alcance. Así como le dijo el Señor a Josué: esfuérzate, sé valiente. Necesitamos también avanzar en obediencia constante a la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo a Josué en el versículo 8, no se aparte de tu boca este libro, medítalo de día y de noche. Es necesario avanzar en obediencia constante a la palabra del Señor. El evangelista San Juan decía en el capítulo 16, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Muchas veces pareciera que es más fácil rendirse. A veces parece que es más fácil dejarse llevar por las fuerzas negativas. Pareciera que es más fácil doblegarnos, desfallecernos. A veces sentimos como una impotencia, es que no puedo más, es que no sé ni cómo. Pero el Señor nos exhorta a que clamemos, a que lloremos, a que invoquemos al Dios que todo nos oye. Allí en el profeta Isaías capítulo 38 van a encontrar ustedes una historia del rey Ezequías que estaba condenado a morir. Tenía una enfermedad grave. Y Dios mandó al profeta Isaías a que fuera a decirle que preparara todo su testamento porque se iba a morir. Y luego llegó el profeta Isaías y le dijo, prepárate, ya Dios te va a llevar y ya te llegó tu día. El profeta Isaías se fue y el rey Ezequías se puso a llorar. Y oró, se volteó, dice, hacia la pared y oró con profundo dolor y llanto. Le clamó, le invocó a Dios. Y sabe que Dios escuchó su lamento, escuchó su ruego. Y le volvió a hablar al profeta Isaías para que regresara y le dijera que le había escuchado su oración y que le daba 15 años más de vida. Clamemos, lloremos, invoquemos a Dios y Él nos va a levantar. La respuesta a veces de Dios es un largo silencio, a veces es un vacío que no tiene respuesta. Pero yo te digo que en el nombre de nuestro buen Dios Salvador Jesucristo, nuestro Señor, no te rindas. Da lo mejor que tienes. Sé fuerte en Él. Sigue adelante con su poder. Pero no te rindas ante tu problema o ante el miedo que te da. No te rindas. Ponte a los pies de Jesús. Ríndete, sí, a los pies del Señor. Ríndete ante su preciosa presencia. Y nunca te olvides que separados de Cristo Jesús, nada podemos hacer. Nunca nos olvidemos que nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin mí o sin ti sigue siendo Dios. Por lo tanto, si queremos salir de ese momento de angustia, de desesperación, hagamos nuestras las palabras del Señor Jesús. No se turbe tu corazón. Creen en Dios, crean también en mí. No hay caminos, hermanos, sin obstáculos. No hay caminos sin dificultades que superar.
Y el camino cristiano, el camino que llevamos como creyentes, tampoco es la excepción. La diferencia en nosotros es que en Cristo saldremos más que vencedores. Por eso sigue adelante, adelante con valor sin temor. Y tu valor viene del Creador. Por eso dijo el Señor, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Hermano, ponte de pie, camina, avanza, no tengas miedo, llénate del amor de Dios en tu corazón. Que Dios les bendiga, nos veremos, nos escucharemos en un próximo programa. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.